Pesaj, la Pascua bíblica. La palabra Pesaj significa pasar de largo. Éxodo 12:27 dice, es un sacrificio del Pesaj de Adonai, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios. Levítico 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua será para Yahweh. Muy importante que comprenda esta parte, porque la frase entre las dos tardes, que es el Strong 6153, significa Erev, crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída de la tarde, hora de la tarde, y significa nocturno. Para los israelitas, la frase entre las dos tardes era un punto específico entre la primera tarde, que eran las 12 de mediodía, y la segunda tarde, que eran las 6 de la tarde. Por lo tanto, se puede especular en cierta forma en que la frase entre las dos tardes se refiere más o menos como a las 3. Luego, ¿cómo se celebra? Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente, es la Pascua de Yahweh. Y este día les va a ser memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Por lo tanto, con esta información ya podemos saber que Pesaj es un Moedim o un tiempo establecido, un evento establecido por el Eterno para celebrar un sacrificio a las 3 de la tarde del día 14 del mes primero y una cena con lo que se sacrificó al inicio del 15, es decir, cuando va y cayendo el sol justamente al anochecer, dando inicio también, bueno, no me voy a adelantar, pero a la fiesta de los panes sin levadura. Y conmemora el castigo de Yahweh hacia los egipcios cuando libró a su pueblo Israel. Y en relación a la fiesta de los panes sin levadura, debe usted saber que Pesaj y Hamatzot o panes sin levadura son dos Moedim que van juntos y que muchas veces la Biblia los menciona de manera indistinta como si fueran la misma cosa. Éxodo 12:14 dice, y este día les va a hacer memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahweh durante sus generaciones por estatuto perpetuo. Y Éxodo 12:17 dice, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Lo van a guardar como estatuto perpetuo, pero en el primero está hablando de Pesaj y acá está hablando de panes sin levadura, porque la Biblia los menciona de forma indistinta. Así es que le digo, es una diferencia doctrinal lo que hacemos realmente, pero de forma didáctica es bueno que entienda que Pesaj es el cordero que se sacrificaba el 14 y se empezaba a comer cuando caía el sol y ya era 15, justamente para dar inicio a la fiesta de los panes sin levadura. Son dos moedim pegados, pues. Números 28:16 nos dice, en el mes primero a los 14 días del mes será la Pascua de Yahweh y a los 15 días de este mes la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos harán. Encontrará usted entonces ministerios que el día 14, cuando caiga el sol, van a empezar a celebrar Pesaj y a la noche siguiente celebrarán el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Está muy bien, es respetable. Habrá otras personas que le van a decir, hoy inicia la fiesta de los panes sin levadura y vamos a iniciarla con la cena de Pesaj. Eso también es respetable. Habrá otras personas que para cuando miran este video posiblemente ellos ya celebraron Pesaj antes porque consideran que se debió celebrar la semana anterior o el mes anterior porque su calendario les hace ver eso. Está bien, y habrá otros que van a celebrarlo después y eso también está bien. Habrá otros hermanos que consideran que los días se deben contar desde que inicia a salir el sol y hasta que cae el sol, y otros que van a decir no, el día inicia cuando cae el sol. No permitas que nada de lo que te acabo de decir te abrume, porque a fin de cuentas ni yo ni ninguna otra persona, por más certera que parezca, tenemos toda la razón. Lo importante es que pongas en práctica lo poco que sabes hacer. Adonai no se impresiona por qué tan perfecto eres, no se impresiona por qué tan exacto llegas a las fechas o aún a los detalles de los minutos y los segundos de cuándo se debe celebrar un moedim. Él no es tan obtuso ni tan raquítico como para castigarte porque no hiciste las cosas al detalle como Él espera de ti, porque a fin de cuentas no nos ha revelado a detalle todo esto en consenso. Somos nosotros los que estamos tratando de interpretar algo que de un inicio los que lo escribieron tampoco estaban muy de acuerdo unos con otros. Así es que lo importante es que lo intentes. No te afanes de más. Pablo nos lo dice en Colosenses, que ninguno nos haga sentir menos por la forma en la cual guardamos los moedim. No te está diciendo que no los guardes, te está diciendo respecto de las fiestas del Shabbat, de comida, de bebida, que nadie les imponga cargas,
que no deben estar llevando. Es muy importante comprender que Pesaj no es un día, es un cordero que se ofrecía en sacrificio y se cenaba como recordatorio anual de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Este es prácticamente el día de la independencia. Éxodo 12:21 dice: Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: tomen o compren para ustedes una oveja del rebaño para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Así es que es importante que sepamos cómo es que los israelitas obtuvieron su libertad luego de 210 años como esclavos y 430 años en Egipto, como dice la Biblia, ¿no? Éxodo 3:7 dice: dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego abajo en el 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta es la encomienda de Adonai hacia Moisés. Éxodo 3:19 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces les va a dejar ir y van a despojar a Egipto. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón fueron a hablar con el Faraón y le dijeron: así dice Yahweh, Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es Yahweh para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh y además no los voy a dejar ir. Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de el Faraón, ya se lo había mencionado Adonai a Moisés, para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y no los va a oír, pero yo voy a herir a Egipto con grandes juicios. Ahora lo que sigue es explicar en perspectiva el significado de las plagas que el Eterno envió sobre el pueblo de Egipto. La Biblia entonces nos menciona que las plagas fueron juicios justamente a los dioses de Egipto. Éxodo 12:12. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Yahweh. El primero, que fue la plaga en el río, fue un ataque al dios Api, el dios del río Nilo. Lo vemos ahí en Éxodo 7:19. No voy a leer los textos porque son demasiado largos y necesito avanzar. La segunda plaga de las ranas fue un ataque a Heket, diosa rana. La plaga de los piojos fue un ataque a Sebek y a Heb, dioses de la tierra. La plaga de las moscas fue un ataque a Wachit, dios de las moscas. La plaga de la muerte del ganado fue un ataque a Hathor, diosa madre, y a Ptah, dios creador. La plaga de las úlceras fue un ataque a Imhotep, el dios de la medicina. La plaga del granizo fue un ataque a Set, el dios de las tormentas, y a Nut, la diosa del cielo. La plaga de las langostas fue un ataque a Isis, la diosa de las cosechas. La plaga de la oscuridad fue un ataque a Amon-Ra, el dios del sol, y a Thoth, el dios de la luna. Y la plaga de la muerte de los primogénitos fue un ataque a Horus, el dios del faraón, y a Osiris, que era el dios de la resurrección. Es importante saber que en la antigüedad, cuando un pueblo peleaba contra otro pueblo, no nada más ellos estaban peleando, pero sus dioses también. La Biblia nos lo muestra muchas veces cuando los israelitas iban a ir a la guerra con Josué, por ejemplo, que Adonai iba delante de ellos y que si Adonai no iba, ellos no iban. Porque por eso es que se le considera como Yahweh de los ejércitos, ¿no? Porque era el Dios de la guerra de ellos. Era la forma en la cual ellos sabían que tendrían una victoria garantizada porque su Dios iba con ellos. Y aquí en el libro de Éxodo podemos notar cada plaga mostrándonos el poder de Yahweh mucho más grande y mucho más suficiente, siendo solamente uno contra todos los dioses egipcios. Las plagas de Egipto entonces caen en tres categorías distintas. Número 1, las que prueban la existencia del Elohim de Israel. Número 2, las que hacen diferencia entre los israelitas y los egipcios. Y número 3, las que demuestran la soberanía de Yahvé. Número 1, las que prueban la existencia de Elohim. Por ejemplo, la sangre, las ranas y los piojos. Éxodo 7:17 dice: así dice Yahweh, por esto sabrás que yo soy Yahweh. Y luego en el 8:18 dice que los magos trataron con sus artes secretas de producir piojos, pero no pudieron. Y había piojos en la gente y animales, y entonces los magos le dijeron al faraón: este es el dedo de Elohim. ¿Por qué? Porque el faraón había dicho: yo no conozco a ese Yahvé que ustedes me vienen a decir que quiere que lo saque a la fiesta. Entonces las primeras plagas fueron para decirle: bueno, este es el que nos está ordenando que salgamos de Egipto. Número 2, las que hacen diferencia entre los israelitas y los egipcios, porque las primeras tres fueron generales, todo mundo las vivió. Pero luego acá nos muestra que las moscas, la peste en el ganado y las úlceras, en Éxodo 8:22,
solamente le pasaron a los egipcios. Dice, pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde viví mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy Adonai y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Y número 3, las que demuestran la soberanía de Yahweh: el granizo, las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, que es el Dios más grande que todos los demás y que hace lo que quiere. Éxodo 9:14. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te permití permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Aquí le muestra a Adonai que él pudo haberlo hecho trizas, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene el poder para dar vida o para quitarla también. Hubo una advertencia antes de la última plaga. Éxodo 11:1. Y Adonai le dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual les va a dejar ir de aquí. Cuando les deje ir, ciertamente les echará de aquí completamente. Éxodo 11:4. Dijo Adonai: como a medianoche pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito. Y habrá gran clamor en todo Egipto, pero ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro, le va a ladrar, ni a hombre ni animal, para que entiendan cómo Adonai hace distinción entre Egipto e Israel. En la muerte de los primogénitos podemos ver las 3 categorías de las plagas que ya mencionamos. Por ejemplo, Yahweh mismo haría la mortandad. Habría distinción entre Israel y Egipto, y él nos mostraría su poder y traería gran clamor. Es en ese momento, antes de que suceda la última plaga, que Yahweh le ordena a Moisés y Aarón que hagan algo muy peculiar: hacer el sacrificio de Pesaj y cenarlo mientras están muriendo todos los egipcios. Los detalles los vemos en el capítulo 12 de Éxodo. Número 1. Se celebra en Abib, que es el primer mes del año. Número 2. Se selecciona un cordero por familia el día 10. Número 3. Si la familia es muy pequeña, se comparte el cordero con el vecino más cercano. Número 4. Puede ser un cordero o un cabrito, siempre sin defecto, macho de 1 año. Número 5. Se examina hasta el día 14 y se sacrifica por todo el pueblo en la tarde. Número 6. Se toma la sangre del cordero y se pone en los postes y en el dintel de la puerta. 7. Se come la carne asada al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. 8. No se puede comer crudo o hervido, sino completamente asado al fuego. 9. Deben comerlo con la ropa lista para salir. 10. Yahvé haría juicio y mataría a los primogénitos de hombre y animal. Solo los que tuvieran la sangre en las puertas sobrevivirían. 11. Se establece como una ordenanza perpetua para todo Israel. 12. El siervo circuncidado sí puede comer del Pesaj. 13. Ningún viajero o asalariado puede comer del Pesaj. 14. Se come en casa. No se deben romper los huesos del cordero. Pesaj no nada más es un cordero que se sacrifica y luego se cena. Es la representación de la misericordia de Adonai para con nosotros, para su pueblo, y mostrarnos que la salvación es solamente por la gracia y por la fe, pero entender que la fe se muestra con obediencia. Por eso es que el Eterno les dijo a los israelitas que tenían que morir un cordero para eximir la pena que iba a llevar el primogénito y poner su sangre en los dinteles de las puertas de las casas donde ellos vivían. Sin dudas, obviamente es una representación que en perspectiva podemos entender. Es el sacrificio de Yeshua para poder mostrarnos la salvación a todos los que por fe la recibimos, por gracia la recibimos, por misericordia la recibimos, pero que también vivimos en ella con la obediencia que se exige de nosotros desde el día que se ha mostrado la misericordia. Todos somos pecadores, todos merecemos la destrucción, pero el Eterno proveyó sacrificio para que nosotros no tuviéramos que vivir en condenación, sino que rociando su sangre en nosotros nos lavó del pecado en el cual estábamos. Entonces hablemos de la muerte de los primogénitos. Éxodo 12:29. A la medianoche, el Eterno golpeó a los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que estaba sentado en su trono, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un gran clamor en Egipto, pues no había casa en la que no hubiera un muerto. Y llamó entonces a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense y váyanse de mi pueblo. También ustedes, también los hijos de Israel, y sirvan a su Creador como le han hablado.
Tomen hasta sus ovejas y sus vacunos como han hablado y váyanse y bendíganme a mí también. Al decir a la medianoche nos da razón de por qué comemos el Pesaj cuando el 14 se convierte en 15, justamente en la medianoche. Ya es de noche, ya no es 14, ya es 15. Se come el 15 después de haberse sacrificado el 14. Si dijéramos que se come el 14 cuando ya es de noche, entonces estaríamos diciendo que se sacrificó el 13. La muerte de los primogénitos fue el cumplimiento de una profecía que Adonai le había dado a Abraham. Génesis 15:13. Adonai le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. En Éxodo 12:33 habla respecto del éxodo de los israelitas y dice, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra porque decían, todos estamos muertos. Luego en el 12:37 dice que también una multitud mixta subió con ellos. Es importante entender esto porque significa que hubo extranjeros, muchos egipcios, que sí creyeron en el poder de Yahweh y al igual que los israelitas, pusieron la sangre de los corderos en sus puertas y no tuvieron pérdidas. Y seguramente hubo israelitas que no creyeron en Adonai y que tuvieron que ver un familiar muerto. Adonai muestra su misericordia aún para con los extranjeros que deciden vivir como su pueblo. Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años en el mismo día, todos los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahweh por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh, todos los hijos de Israel en sus generaciones.